Buenas tardes a todos los que se están conectando por las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla el pastor José de la Cosecha Christian Ministry, aquí reunidos en la ciudad de Duluth, Georgia. Hoy pues quiero compartir con ustedes una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, y es acerca de la serie que estamos predicando, la historia que aún continúa. Así que póngase cómodo, siéntase libre, relajado. Dios me los bendiga a todos, Dios me los guarde. Quiero compartir con ustedes hoy esta porción que está, y si pueden leer conmigo, en Hechos capítulo 3, vamos a leer versos del 1 al 10. Hechos capítulo 3, versos del 1 al 10. El libro del Espíritu Santo, el libro de los Hechos, como también se le conoce. Y la palabra de Dios dice: en nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Verso 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y de espanto por lo que había sucedido. Padre, gracias por tu palabra. Sé tú añadiendo bendición y revelación a lo que vamos a hablar en este día, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Qué relato más hermoso. Hemos venido hablando en estas últimas 3 semanas. Por ejemplo, la primera semana vimos de esta serie que estamos hablando, de la historia que aún continúa. Hablamos acerca de la promesa del Padre. Y la segunda semana vimos el día que cambió la historia, cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia, ¿verdad? Y el tercer mensaje, que fue el domingo pasado, hablamos acerca de una iglesia saludable. Y es una iglesia que persevera en la doctrina, persevera en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. Amén, amén. Pero aún hay una pregunta que nos viene, y la pregunta es: ¿qué hace una iglesia saludable después de ser llena del Espíritu Santo? ¿Será que se queda en las 4 paredes? ¿Será que se queda hablando de lo que recibió? ¿O será que sale a llevar a Cristo a un mundo que necesita esperanza? Y el libro de los Hechos, capítulo 3, nos presenta la historia de un hombre que tenía una necesidad. ¿Cuántos aquí tenemos necesidad? Todos, ¿verdad? Y este hombre tenía una necesidad. Y fíjate, este hombre pensaba aún en el dinero.
Pero Dios, que es omnisciente, Dios que tiene toda dádiva buena para darnos, Él tenía algo mucho más grande que este hombre pedía. Él tenía algo mucho más grande que este hombre jamás se iba a imaginar. Y hoy vamos a hablar de este hombre que pidió una cosa, pero recibió algo mucho mayor. Voy a hablarte de lo que tengo, te doy. Lo que tengo, te doy. Ese es el título bajo el cual te quiero hablar en esta tarde. Amén. Amárrate a Él. Porque primero tengo que decirte que Hechos 3:1 vemos a Pedro y Juan, la iglesia. Recordemos que la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Y dice que ellos iban al templo a la hora novena. La hora novena, para aquellos que no conocen el calendario judío, era aproximadamente las 3 de la tarde. Las 3 de la tarde. El calendario judío empezaba aproximadamente a las 6 de la mañana y se iba contando cada 3 horas. ¿Sí? Y entonces, aproximadamente a las 3 de la tarde era la hora novena, donde este hombre iba, donde estos dos, obviamente, tanto Pedro como Juan, iban a reunirse al templo a orar. ¿Me escuchó? Iban a orar. Amén. Y este detalle parece, ¿verdad?, pequeño, porque la iglesia que Dios usa es una iglesia que ora. Tenemos que tener una relación constantemente con el Padre. Amén. Amén. Y el poder que vemos en Hechos capítulo 3 nació de una vida que tiene comunión con Dios. Amén. Y esa comunión la tenemos en privado, pero esa se manifiesta después en público. Amén. La comunión tuya con Dios se manifiesta, se hace pues como se hace evidente en lo privado para después ser manifestada en lo público. Amén. Recordemos eso. Entonces, por eso Dios mismo, Jesús mismo decía que el Señor habita ahí en lo secreto. Y ahí es que tenemos nosotros que estar con Él en lo secreto, para entonces recompensarnos en público. Amén. Entonces, aquí vemos a una persona que tiene una necesidad. Vemos a este hombre cojo de nacimiento buscando la palabra en el texto original de griego. Era una persona lisiada. Y esta persona estaba discapacitada, obviamente. Y todos los días lo colocaban en la puerta del templo. Pónganle ustedes que colocaran una persona ahí para pedir limosna a los que entran acá al servicio. Eso es lo que hacía esta persona. Y esto dice que estaba ahí todos los días. Si estaba ahí todos los días, es porque todos los días se congregaban, iban a orar. Y probablemente muchas personas lo veían y ya lo daban por desapercibido. Algunos quizás ya ni lo miraban. Pero Pedro y Juan sí lo vieron. Qué hermoso. La iglesia del Señor necesita observar, necesita mirar. Amén. Ellos sí lo vieron. Pues una iglesia saludable aprende a mirar. No solamente mira un rostro, mira una necesidad. No solamente ve una persona, ve a una vida que necesita a Cristo. Amén. Amén. Hay personas que probablemente están sentadas a tu lado, trabajando con nosotros, viviendo cerca de nosotros, entrando a la iglesia, y nadie probablemente conoce las batallas que esa persona o tu vecino puede estar viviendo. Señor, por eso es bueno que digamos: Señor, danos ojos para mirar la necesidad de otros. Segundo punto, una iglesia que no confunde la necesidad con la solución. ¿Cómo es esto? Fíjate que el hombre los miraba, el paralítico, no, el hombre lisiado, mejor dicho, los miraba.
y esperando recibir de ellos también la limosna, ¿no? Y este hombre, de quien no conocemos su nombre, porque muchas veces podemos ver la necesidad de alguien sin conocer su nombre. Este hombre tiene una expectativa. Me imagino sus pensamientos. Quizás hoy estos hombres me darán dinero. Quizás estos hombres se van a tener pues, misericordia de mí. Me van a ofrendar, me van a dar algo que necesito. Pero a veces las personas vienen a nosotros buscando una solución temporal cuando Dios quiere y está preparando algo más profundo para darle, algo más profundo donde nos quiere llevar. Porque a veces nosotros pensamos de nuestra manera, pero recuerdo que los pensamientos del Señor son mucho más altos que los nuestros. Y Dios quiere darle una vida completamente diferente a esta persona. Este hombre estaba buscando una limosna, pero Dios estaba preparando un milagro. Esto nos enseña que no siempre debemos darle a las personas lo que nos piden. Debemos preguntar al Señor, ¿qué realmente necesita esa persona que tú has puesto en mi camino? ¿Qué necesita verdaderamente cuando me la has puesto ahí? Una iglesia sabe lo que tiene. Tú tienes que saber y entender lo que tú cargas. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu identidad en Cristo? Tenemos que entender primeramente eso. Aquí está el corazón del mensaje. Fíjate que Pedro le dice: yo no tengo plata ni oro. O sea, en otras palabras, yo tengo para darme limosna. Pedro reconoce una limitación que tenía, como probablemente tú y yo también tenemos limitaciones, ¿verdad? Ahora bien, Pedro inmediatamente le dijo: lo que tengo te doy. ¡Qué declaración! Lo que tengo te doy. ¿Y qué tenía Pedro? ¿Y qué tenía Juan? Que este hombre no tenía. Pedro sabía lo que tenía. No tenía dinero, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía a Cristo en su corazón. Tenía a Jesucristo en su vida. Amén. Recordemos que en el capítulo 2 él había sido, todos ellos habían sido revestidos de lo alto. Habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces, tal vez no tenemos todo lo que quisiéramos tener, pero quizás no tenemos tampoco los recursos, ni tampoco tenemos todas las respuestas muchas veces, ¿verdad? Cuando a veces nos hacen preguntas. Pero ¿saben qué? Quizás no podemos solucionar todos los problemas, tampoco. Pero sí tenemos a Jesucristo. Si tenemos al Señor, tenemos algo que este mundo necesita desesperadamente. Lo que tengo te doy. Fíjate, te voy a ver aquí a varias historias. Hay una que está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, 1 al 14, cuando el Señor, ¿recuerdan el evento cuando Jesucristo alimenta a los 5,000 sin contar mujeres ni niños? Y Jesucristo siempre probando a sus discípulos: oye, ¿y qué le daremos a estos de comer? Primero sale Felipe, que no hay mucho dinero en la bolsa. Y sale otro y dice: oye, espérate, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces, pero creo que tampoco con eso. Y el Señor dijo: manda a todos que se recuesten. Manda a todos a que se pongan ahí cómodos. Y el Señor, nada más con los 5 panes y los 2 peces, alimentó a 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 canastas llenas. ¿Qué nos deja ver eso? Dios nunca va a pedir de ti todo lo mucho que tú puedas tener. Todo lo contrario. ¿Qué es lo que tú tienes ahí contigo? Porque Dios se va a glorificar en lo poco que tú tengas.
No fue así con Moisés. Cuando Moisés vino del Señor en la zarza ardiente, y Moisés, oye Señor, ¿cómo me voy a enfrentar a Faraón y decir que tú me enviaste? Y el Señor le dice, dime, ¿qué tú tienes en tu mano? El Señor lo sabe todo. ¿Qué tú tienes en tu mano, hijo? Una vara ordinaria. Esa vara ordinaria Dios la convirtió en el objeto de los milagros que hizo Moisés. Con ella abrió el mar rojo. Con ella amedrentó a los magos de Faraón. Con ella hizo los milagros y prodigios. Aún con ella también le dio agua a beber al pueblo del Señor en el desierto. ¿No ven la conexión? Jesús tomó lo que había y lo multiplicó. El Señor cogió la vara. No necesitas tener mucho para ser usado por Dios. ¿Sabías eso? No esperes a coger todos los cursos habidos por haber. No esperes tal vez a ayunar 30 días, que es bueno que ayunar, déjame decirte, pero no esperes buscar, no, quiero tener más sabiduría, y es bueno tenerla, pero Dios te quiere usar aún con tu limitación. Dios te quiere usar aún, ¿para qué? Para glorificarse en tu vida, para dejarte saber que Él sí todo lo puede, porque tú y yo dependemos de Él. No necesitas tener mucho para ser usado, necesitas estar dispuesto a entregar lo que tienes al Señor. La pregunta es, en esta tarde, ¿estás dispuesto a entregar aún lo único que tienes al Señor por tal de que Él te use? ¿Sabes que Primera de Reyes también, capítulo 17, narra la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta? Y es interesante porque la viuda tenía, dice la Biblia, que un poquito de aceite y un poquito de harina, y lo iba a hacer para dejarse morir ella y su hijo, porque no tenían más nada. Y llegó el profeta y le dijo, mujer, dame de lo que tienes ahí. Él dijo, esto es lo que tengo nada más. Cocina para mí primero y vas a ver que va a haber para ti y para tu hijo. Wow. El milagro no comenzó cuando tuvieron más. El milagro comenzó cuando ella estuvo dispuesta a dar lo que tenía, porque era lo único que tenía. Dice que le sobró y vendió aceite después en tinajas. Se podrá imaginar cómo Dios proveyó. Entonces, no menosprecies lo que no tengas. No menosprecies y no digas, es demasiado poco lo que tengo. Ponlo en las manos del Señor y deja que Él decida qué puede hacer con lo que tienes. ¿Cuántos dicen amén? Mira, antes de yo preparar este mensaje, yo le contaba aquí a Simón ahorita. Dios me dio la oportunidad. Yo fui con mi esposa el viernes a ver a una persona que antes venía a la iglesia, obviamente, pero le queda más cerca allá donde vive en Snellville. Y bueno, pues a él le dio, hace un tiempo atrás, le dio un accidente, ¿verdad?, cerebrovascular, un stroke, como se conoce en inglés. Y la esposa me contó, mira lo que hizo, tenía sangre en la cabeza porque se había reventado varias venas. ¿Conocen a Pedrito? Y dice que es un milagro de parte de Dios que esa sangre ya después no estaba ahí. Fíjense, Dios empezó a obrar. Fueron y le dieron a la casa las terapias correspondientes para que mueva su brazo y sus piernas. Pero ¿sabe qué? Miren lo que es la disponibilidad de tu corazón. Cuando fui a verlo, estaba sentado y me dijo la esposa, él no se quiere mover, él dependerá totalmente de mí. Y
me dijo de parte de Dios, hoy tú lo vas a levantar aquí porque no puedes seguir así. Él no está viendo el milagro que yo empecé a hacer en él. Entonces yo le tomé de la mano, Pedro, vamos a levantarnos en el nombre del Señor. Porque Dios te ha sanado, pero tú no estás reconociendo el milagro que hizo en tu vida. Te estás quejando, estás dejando que esto te mantenga así. ¿Y sabe qué hizo él? Se paró en su andador, que apenas usa, y empezó a caminar por la cocina y por la sala. Y le dije, ahora hijo, esa mano empieza a moverla. Y empezó a mover la mano. ¿Sabes una cosa? Yo te voy a venir a ver de nuevo. Pero como te venga a ver de nuevo, ya tú lo vas a hacer por ti mismo. Aún como caminaste ahora, pero ya no vas a ser el andador. Dios, antes de preparar este mensaje, ¿qué nos deja ver eso? Lo mismo. ¿Qué tengo yo para dar? No tenía, ¿sabes?, plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Tengo a Cristo en mi vida. Tengo a Cristo en mi vida. Tú tienes a Cristo en tu vida. Déjate usar por el Señor y Dios te va a usar. Créeme que Dios te va a usar. Tú tienes que creerle a Él. No le creas al hombre, créele a Él. Créele a su palabra. Hay un milagro para ti hoy. Aquí hay un milagro. Y la vacía manso. Hay un milagro para ti y está dando que tú no lo veas. El poder no está en el instrumento. Escucha, el poder no está ni en la vasija. Fíjate que Pedro lo dice. Esto no fue porque la gente se quedó mirándolo. Óyeme, qué milagro ha hecho. Y Pedro dice, no fue ni por mi poder, no fue por mi santidad, no fue aún porque tuviera piedad. Él dice, esto fue en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que ustedes crucificaron. Porque en el templo iban. Aún los que le dijeron aquel día al Señor, crucifícale, que le dieron a Poncio Pilato, crucifícale y saca y libera a Barrabás. Eso estaba bien también en el templo. Porque lamentablemente van a venir también personas que aún no creen, que aún no creen en el Señor, pero van a venir. Y Dios se les quiere revelar a ellos con misericordia. Porque Dios los ama. Dios nos ama. Dios lo que nos ama es el mal que podemos hacer. El pecado que podemos arrastrar, eso es lo que Dios nos ama. Y el Señor le dijo, Pedro le dijo, en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué? El nombre de Jesucristo no es una varita mágica. El nombre de Jesucristo no es simplemente por unas palabras, por pronunciarla. Es el nombre que representa autoridad y representa la persona de Jesús. Por eso el Señor dice la palabra. Dice la Biblia en el libro de Isaías que él fue como corderito al matadero, sin abrir su boca. Él sabía la asignación del Padre. Él sabía lo que vino. Pero dice la Biblia que por eso Dios le dio nombre sobre todo nombre. ¿Escuchó? El nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre. En los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Dice ante quien toda rodilla, no dice una poca, porque cuando estemos ante él dice que toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor. Mire el nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, pero estaba diciendo en otras palabras, oye, no es por mi autoridad, no es por mi poder, es en el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Por eso Pedro dirige inmediatamente la atención a Jesús. Porque a veces hacemos un milagro, somos usados para un milagro
y ya no creemos. La última Coca-Cola del desierto, a veces nos quiere subir un poquito el ego. Espérate, mira, lo que esté. No. ¿Qué hicimos después ese día que tuve con Pedrito ahí? Después que terminamos empezamos a orar y a clamar por él y por la esposa. Porque, amado, yo sabía que estaba la presencia del Señor y aún ellos la pudieron sentir. Y al Señor le dimos toda gloria. El Espíritu Santo puede usarnos como instrumento, recordemos eso. Pero jamás debemos permitir que el instrumento ocupe el lugar del maestro. El maestro es el Señor. Él siempre quiere usarte. El Espíritu Santo da el poder. El poder exalta a Jesús y aún Jesús recibe la gloria. Amén. Él la recibe por lo que es. Una iglesia siempre levanta al caído. Pedro dice que tomándole de la mano al lisiado, le tomó de la mano y dice que inmediatamente sus tobillos y pies se afirmaron. Ahí ocurrió, eso es hermoso, porque este hombre que estaba ahora afuera del templo, de momento se ve, dice que adentro del templo, con Pedro y con Juan, alabando y glorificando a Dios. Amado, cuando tú tienes una experiencia con Cristo, no hay otra cosa que alabar y glorificar a Dios. Porque sabes que Él pone en nuestra boca cántico nuevo. Él pone cántico nuevo en tu boca. Mira donde esto me terminó. Él había sido colocado afuera del templo y él estaba dentro del templo adorando al Señor. Él ni se lo imaginaba. Qué hermoso es estar como hoy dentro del templo, los hermanos juntos aquí en armonía, escuchando la palabra que es de Dios. Amén. ¿Qué podemos ver aquí? Jesús no solamente, ya estoy terminando, Jesús no solamente quiere cambiar nuestra condición, quiere cambiar nuestra posición. Fíjate, el hombre estaba posicionado afuera, ahora estaba adentro del templo. Así Dios nos quiere ver. Aquel hombre había vivido toda su vida, dice que 40 años, más adelante el libro de los Hechos lo dice, 40 años estuvo viviendo lisiado, dependiendo de otros para ser llevado, pero ahora él puede caminar por sí mismo. Aquel que estaba sentado ahora está de pie. Aquel que pedía limosna ahora estaba alabando. Aquel que estaba afuera ahora está adentro. Cuando Jesús toca la vida, no solamente cambia lo que la persona tiene, cambia quien esa persona es. Y termino con esto. ¿Qué tienes tú hoy para darle a alguien? Quizás puedas pensar, no tengo mucho que dar. Quizás puedas responder, ¿verdad? No tengo mucho dinero, no tengo mucho para dar, no sé. Pero ¿sabes qué? Tienes oración. Oras, tienes oración, tienes palabra de ánimo, tienes testimonio. No tenemos todo un testimonio. Tienes tiempo, sacaste tiempo para venir acá. Tienes el amor del Señor en tu vida, que eso es lo más precioso, lo más glorioso. Tienes el amor de Cristo para darle a otros. Tienes palabra de Dios en tu boca y sobre todo tienes a Cristo en tu corazón. ¿Qué más que eso, amado? ¿Qué más? Lo tienes todo. Con Cristo lo tenemos todo. Sin Él nada. Pero con Cristo todo. Amén. Como ahorita le contaba aquí a Simón, yo tuve que dejar todo para venir al Señor, para servirle. Tuve que dejar todo en verdad. Y créanme que me costó. Me costó en verdad. A veces dice, Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Porque uno lo cría como analizando mucho, ¿no? Como tú pones, si te has educado, ¿no? En cierta forma en la universidad o algo, como que todos lo analizamos acá y como tuviera conmigo una maquinita de sumar y restar, ¿no? Esto no me cuadra, esto no me va a dar,
Pero Señor, tiro la máquina a un lado y te voy a seguir. Eso fue lo que hice. No puedo analizar, porque si lo analizo me vuelvo loco. Pero te voy a seguir. Vale la pena seguirte. Mira, ¿saben qué una cosa cuando vengan para acá que yo venía orando? Doy gracias por cada uno de ustedes. Y ustedes supieron lo que ustedes significan. No tanto para mí, para Dios. Por ustedes vale la pena que yo esté aquí. Aunque sea por uno, amado. Puede que nunca sea uno. Vale la pena. Vale la pena. Gloria a Dios. No subestimes lo que Dios ha puesto en tus manos. Como si el Señor te dijera, oye, ¿qué tienes en tu mano, hijo? ¿Qué tienes en tu mano, hija? ¿Qué tienes ahí? Porque así te voy a usar. Aunque tú creas que es poco, así te voy a usar. Jordano, Dios te va a usar. Vas a ver cómo Dios te va a usar. Yo tenía algo que estaba preparando para ti. Desde que estaba ahorita ahí, me vino ese pensamiento a mi mente. Hechos 1, Jesús dio y Jesús dijo, ¿verdad? Vas a recibir poder. En Hechos 2 vemos que el poder llegó. Después vemos más adelante una iglesia, en ese mismo capítulo 2 al final, que aprendió a vivir en testimonio, en comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero más adelante, ahora estamos viendo una iglesia que salió a servir. Amado, a eso hemos sido llamados, a servir. Porque vivimos para servir, no para ser servidos, para servir. Amén. Pentecostés no fue para que la iglesia se quedara mirando hacia arriba. Pentecostés fue para que la iglesia saliera y mirara hacia afuera, a lo que hay afuera. Amén. Hacia el necesitado, hacia el perdido, hacia el herido, hacia aquel que necesita y que todavía necesita una esperanza, porque tiene esperanza. Aquel que todavía necesita escuchar una palabra de esperanza, a eso también vamos a llegarle. Pedro no tenía plata ni oro, pero tenía algo que el dinero no puede comprar. Nada puede comprar tener a Cristo en el corazón. Y cuando tenemos una iglesia que tiene a Cristo en su corazón, tiene algo, y es que tiene una verdad que darle al mundo que está muriendo sin esperanza. Ese mundo allá afuera está viviendo sin esperanza. Vamos a ponernos en pie, amados. Vamos a ponernos en pie ahí mismo donde estás. Te pido que inclines tu rostro, no tienes nada místico. Mira tu rostro, mira tus ojitos, porque Dios nos va a ministrar hasta ahora. El Espíritu Santo de Dios nos va a ministrar. Y deja que te ministre, porque Él está aquí. Amén. Y a ver los que están allá también en su casa viéndonos, inclina tu rostro ahí, cierra tus ojos. Deja que el Espíritu Santo de Dios te ministre también. Y busca un lugar donde congregarte, amado. Busca un lugar donde congregarte. Es verdad que puedes ver el servicio en vivo, pero no es lo mismo estar en el lugar donde está el Señor. Así que, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahí está el Señor. Te puedes estar preguntando hoy, Señor, no tengo, pero lo que tengo te puedo dar. Señor, te puedo dar hoy mi vida, mis manos, mi talento. Te puedo dar mis recursos, mi tiempo, mi casa aún para que hagas servicios. Padre, te puedo dar lo que tengo. Todo lo que tengo es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Úsame, Señor. Úsame para que alguien pueda venir a Cristo. Úsame para que alguien pueda conocer ese nombre que dio, que ejemplifica a Jesús, que dio su vida por ti, por mí, Señor. Ese hombre que está enfermo te puede levantar. Que aunque los médicos digan que ya no hay
ya no hay sanación. Los médicos pueden decir una cosa, con todo respeto, pero Dios es el último que tiene la palabra. Y Dios es especialista de hacer lo imposible posible. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, damos gracias en esta hora que podemos ver dentro de tu gracia aquí en tu presencia, Padre. Dios mío, tú nos llamaste, Señor, a recibir de ti, mi Dios. Padre, también nos has llamado a ser instrumento de tu gracia, Señor, Padre. Úsanos para toda buena obra, Padre mío. Espíritu Santo, abre nuestros ojos para ver la necesidad de otros. Abre nuestros ojos, mi Dios, Padre, porque ahora, Señor amado, somos instrumentos en tus manos. Queremos llevar este mensaje. Queremos dar lo que tenemos. También no tenemos plata ni oro, pero tenemos a Cristo y lo tenemos todos y tenemos a Cristo. Señor amado, que cada día, Padre, podemos, Señor amado, poder servirte, porque servirte es un privilegio, Señor. Padre, que cada día podemos entender, mi Dios, que nosotros hablamos en el nombre sobre todo nombre. Que nunca nos gloriemos porque tú nos uses, sino, Señor amado, podamos entender que cada día mientras más tú nos uses, más menguamos para que tú crezcas en nosotros, como dijo Juan el Bautista. Señor amado, Padre, queremos, Señor, ser tu voz. Queremos, Señor, ser tus manos. Queremos ser tus ojos. Queremos ser tu boca. Donde quiera que vayamos, Señor, hablemos palabras de vida y no de muerte. Palabras de bendición y no de maldición. Porque en mi boca hay un milagro en Cristo Jesús. Y la iglesia dice, amén. ¿Cómo dice la iglesia? Amén. Gloria a Dios. Yo espero que siga Dios nos guarde.